Hola, muy buenos días a todos. Gracias nuevamente por acompañarnos hoy, martes 3 de septiembre del año 2024, en esta reflexión bíblica diaria de la Iglesia Bíblica Torrefuerte y su cuerpo pastoral. Cada día tendremos una palabra o mensaje relacionado al mensaje del domingo pasado que esperamos sea de bendición para su vida. Este domingo pasado iniciamos una nueva serie de mensajes sobre el famoso Sermón del Monte de Galilea de Jesús el Cristo. No hay duda ninguna que el Sermón del Monte que predicó Jesús es el más famoso jamás predicado y es tal vez también el que a veces ha sido mal interpretado. No es un resumen de toda la fe cristiana. En realidad, es seguro decir que una persona que pretenda encontrar toda su fe en este sermón no lo va a lograr. Ninguna persona que oye o lee este sermón sin conocer el resto de la Escritura realmente podrá entender profundamente la totalidad de la fe cristiana. Sin embargo, es un buen inicio. Con el fin de entender este mensaje, es necesario presentar cómo se predicó, el propósito que había en la mente de Jesús. En el Sermón del Monte estaban presentes discípulos, una gran muchedumbre de gente alrededor que había seguido al parecer a Jesús por diferentes razones. Estaban las autoridades religiosas para ver si podían atraparle en algo, lo desconocían. Seguramente estaban las autoridades civiles romanas, porque cuando había tanta gente reunida les preocupaba algún tipo de sedición o rebelión. Habían personas curiosas para ver qué otra cosa nueva iba a hacer Jesús y obviamente personas verdaderamente interesados a él. Todos tenían este factor en común. Estaban en el Sermón del Monte presentes para escuchar las palabras de Jesús, aunque sean por diferentes motivos. El propósito del mensaje de Jesús fue darles a los creyentes, principalmente, una mejor comprensión de la vida cristiana que agrada a Dios. La escena del Sermón del Monte es la siguiente, explicada en Mateo 4, 23 hasta el final del capítulo. Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y dolencia entre la gente. Tres cosas: enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando por misericordia toda enfermedad y dolencia. Debido a esto, su fama se extendió hasta Siria, dice el versículo 24, que es la región al nororiente de la provincia de Galilea en los tiempos de Jesús, que es conocido también en nuestros días como el país de Siria. Y le llevaban todos los que padecían de diversas enfermedades, los que sufrían de dolores graves, los endemoniados, los epilépticos, los paralíticos, y él los sanaba. Las multitudes acudían no solamente de Siria y Galilea, sino también de Decápolis, que era una provincia principalmente de 10 ciudades situadas al oriente del mar de Galilea, del otro lado, habitadas en su mayor parte por gentiles. Y también llegaban personas que provenían hasta de Jerusalén y Judea al sur. Normalmente la gente de Jerusalén y de Judea despreciaban a los galileos como gente del campo sin educación, como judíos no practicantes en el pleno sentido de la palabra, porque no estaban en la ciudad donde estaba el templo. Fue sorprendente que los judíos se indignaran a ir al norte de Galilea para ver los milagros de Jesús y para oírlo predicar y enseñar. Dice el versículo 25, lo seguían grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y de la región al otro lado del Jordán, al oriente. No menciona el número de multitudes, pero sabemos de los milagros. Uno de los principales es cuando alimentó a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, que habían miles de personas ahí escuchándole. Este último versículo del capítulo 4 establece el escenario para el Sermón del Monte que está escrito en los siguientes 3 capítulos, 5, 6 y 7 de Mateo. Dice el versículo 1 de Mateo 5. Cuando vio Jesús a las multitudes,
subió a la ladera de una montaña, posición estratégica para poder hacer alcanzar su voz para que lo escucharan muchos. Y dice, y se sentó. Sus discípulos se acercaron y tomando él la palabra, comenzó a enseñarles diciendo lo siguiente. O sea, principalmente a sus discípulos, aunque había mucha gente alrededor que seguramente también escuchó. Yo estuve en Israel, en un lugar que dicen que posiblemente es el Sermón del Monte y tiene una acústica muy especial, como la acústica ahí en la pirámide de Cholula, en un costado. Ahí hay un lugar en donde si aplaude uno, se escuche, pero por todos los lados. Entonces había una acústica especial para que él pudiera predicar y muchos oír. El Sermón del Monte se inicia con 8 bienaventuranzas que incluyen diversas facetas de la vida social y muy especialmente del carácter cristiano, y que a la vez son motivo para los cristianos de consolación, esperanza y estímulo espiritual. Con esas bienaventuranzas el Señor muestra cómo debe prevalecer el espíritu digno del reino de los cielos y que debe empezar a ejercitarse aquí en la tierra hasta cuando se perfeccione en el reino celestial. Las bienaventuranzas, que son declaraciones de bendición o felicidad, son la introducción a este sermón. No nos dicen cómo llegar a ser bendecidos. Somos bendecidos por ser hijos de Dios. Describe la felicidad que ya les pertenece a todos los creyentes en Cristo Jesús que tienen estas características. Y nos describen 8 clases de creyentes. Mencionan 8 maneras en que todos los cristianos recibimos bendición. Todos los verdaderos cristianos son pobres en espíritu, lloran, son mansos, tienen hambre y sed de justicia, son misericordiosos y limpios de corazón, son pacificadores y perseguidos por causa de la justicia. Expresan una felicidad no sujeta a las cosas cambiantes o circunstancias externas, sino una felicidad profunda, nacida de una verdadera experiencia de comunión espiritual con Dios. Es decir, la felicidad del cristiano no depende de las circunstancias, sino que tiene su origen en la comunión con Cristo, a pesar de las dificultades externas. Y tales bienaventuranzas solo gozarán los ciudadanos del reino de los cielos, es decir, aquellos que en verdad aceptan a Cristo como Rey de su vida y experimentan la obra salvadora de Jesús. Así son capacitados espiritualmente por Él para seguir el camino de sus enseñanzas. Todas las bienaventuranzas son para todos los creyentes. En ese sentido son diferentes que los dones espirituales, donde ciertos dones son para algunos y ciertos dones son para otros. Cada bienaventuranza, como veremos, consta de 2 bendiciones. La primera es igual en todos los casos: bienaventurados, felices, dichosos. La segunda bendición varía según la situación de cada uno. Como por ejemplo, los versículos 3 y 4, que son las primeras 2 bienaventuranzas, que dicen: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Al hablar de los pobres en espíritu, obviamente Jesús no se refería a los pobres económicamente, pues el reino de los cielos no se adquiere por el hecho de ser un necesitado en la esfera monetaria o económica. Pobres en espíritu son aquellos cuyos corazones no están llenos de soberbia, orgullo y vanidad, los que no se consideran sabios en su propia opinión, ni piensan o se jactan acerca de sí mismos. Por el contrario, son humildes, reconocen que en sí nada son, nada valen, saben que si algo tienen, lo deben al Señor. Los pobres en espíritu reconocen su propia debilidad, su necesidad de Dios, su necesidad de buscar del Señor socorro y fortaleza para su espíritu. Y a Él acuden sabiendo, como dice el Salmo 51, que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, recordando así la promesa de que Dios mirará al pobre y humilde de espíritu. Esa es una característica fundamental del creyente del reino de Dios. Reconoce su pobreza espiritual ante Dios y depende de Él para todo.
Jesús también llamó bienaventurados a los que lloran. El Nuevo Testamento emplea 9 palabras diferentes para expresar tristeza. En este caso, el término griego es el más fuerte de todos y expresa el lamento de un corazón quebrantado. Ese lloro expresa principalmente la tristeza por el pecado, por los propios pecados, pero también expresa dolor por las consecuencias del pecado en este mundo, como cuando Jesús lloró por Jerusalén, e incluye todos los problemas y tribulaciones de esta vida. Sin embargo, como dice la bienaventuranza, los que lloran serán consolados. Como cristianos no lloramos como los que no tienen esperanza, porque Dios nos ha dado esperanza, promete y da consuelo y fortaleza en cualquier tribulación y finalmente vida eterna por los méritos de Jesús. Así que si usted es pobre en espíritu, en el sentido que reconoce su pecado, reconoce su necesidad de Cristo, eres parte del reino de Dios, porque llegamos a ser parte del reino de Dios por gracia y por medio de la fe en Cristo Jesús. Si usted tiene lamento cuando comete un error, se pone triste y llora por ver los resultados de pecados en otras personas y en nuestra sociedad, Dios les va a consolar. Sean consolados en este día y sean fortalecidos en medio de sus debilidades. Oremos. Padre, te damos gracias por esa felicidad que encontramos solamente en ti, que perdura a través inclusive de circunstancias adversas, que no es superficial, sino es profunda, por medio de la fe en Cristo Jesús. Consuela a los desconsolados, fortalece a los debilitados el día de hoy, tal como se ha prometido, para que tengan esa felicidad, ese gozo que solamente podemos experimentar en Cristo. Amén. Nuestra próxima transmisión virtual será mañana, miércoles 4 de septiembre a las 7:30 de la noche. También es nuestro servicio presencial de entre semana y seguimos con la serie Consecuencias de nuestras decisiones como padres. Les esperamos. Recuerden, hay ministerio infantil para niños de 5 a 11 años de edad. Gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana a las 9 de la mañana. Les esperamos. Como siempre, cuídense mucho, que tengan un muy excelente día y nos vemos pronto otra vez. Soy el pastor Arturo Muro.